Una niña le cuenta a su padre algo aterrador sobre su madrastra. Él decide esconderse en el armario y la escena que vio lo dejó en shock. Antes de la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo el video. Nos encanta conocer a nuestros espectadores. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perder más historias emocionantes. Buen video a todos. Fernando siempre supo que su vida era sencilla, pero dentro de esa sencillez encontraba felicidad. Junto a María, su esposa, y de Victoria, su hija de 5 años, los días se llenaban de rutinas tranquilas y momentos de amor genuino. El apartamento en el que vivían era modesto pero acogedor, reflejando la unión de esa pequeña familia. El aroma del café recién hecho, las risas al final de la tarde y los juegos en el parque los domingos formaban parte de una vida que Fernando consideraba perfecta en su normalidad. Era una mañana soleada. El sol inundaba la sala con su luz dorada, mientras Fernando observaba a María preparar el desayuno. Victoria, sentada a la mesa, balanceaba sus piernitas en el aire, impaciente por uno de los pastelitos que su madre hacía. «Papi, ¿vas a jugar conmigo hoy?», preguntó Victoria con los ojos grandes y brillantes. Fernando sonrió, una sonrisa tranquila que llevaba la seguridad de que nada podría cambiar esa paz. Revolvió el cabello de su hija, haciéndola reír. «Claro, mi princesa. Después de que mamá regrese del mercado, iremos todos al parque, ¿verdad?». María rió desde el otro lado de la cocina mientras colocaba la masa de los pastelitos en la sartén. «Claro que sí. Y quién sabe, tal vez comamos helado después», sugirió, lanzando una mirada cómplice a Fernando. Victoria celebró golpeando sus manitas sobre la mesa. Fernando se acercó a María y la abrazó por detrás, susurrándole al oído. «No sé qué hice para merecer todo esto, pero soy el hombre más afortunado del mundo». María se dio la vuelta y lo besó suavemente. Su cariño era visible incluso en los gestos más simples. Victoria miró a sus padres con una expresión de disgusto fingido, haciendo una mueca divertida. «Guácala, papá y mamá besándose», rió ella. Rieron juntos, una risa que resonaba por la casa, llenando cada espacio con amor. Fernando no lo sabía, pero ese sería el último momento feliz que tendría con María. La tarde llegó con una ligera brisa. María necesitaba salir a hacer algunas compras en el mercado e insistió en ir sola, diciendo que no tardaría. Al principio, Fernando quiso acompañarla, pero ella le aseguró que volvería rápido. Victoria, sentada en el sofá con sus juguetes, se despidió de su madre con un abrazo apretado. «Regreso pronto, mi amor», dijo María besando la cabeza de su hija. «¿Prometes que traerás galletas?», pidió Victoria, poniendo su mejor cara de niña buena. «Lo prometo». Y con una última sonrisa, María salió por la puerta. Fernando se quedó en la sala, viendo cómo su esposa se alejaba por la ventana. Algo en el silencio que quedó en el aire le hizo sentir una incomodidad repentina, pero apartó el pensamiento. Después de todo, solo era una rápida ida al mercado, como tantas otras veces. Volvió a jugar con Victoria, que estaba feliz y ajena a cualquier preocupación, disfrutando de la compañía de su padre. Horas pasaron. El reloj marcaba más de 3 horas desde que María había salido, mucho más de lo habitual. Fernando comenzó a sentir una leve inquietud crecer dentro de él. Intentó llamar a su celular, pero no obtuvo respuesta. Una angustia inexplicable llenó su pecho. Decidió intentarlo nuevamente, esta vez con insistencia, hasta que finalmente el teléfono sonó. Sin embargo, quien contestó no fue María. Una voz desconocida y grave, del otro lado de la línea, trajo la noticia que rompería el corazón de Fernando para siempre. ¿Es usted Fernando Costa? La voz en el teléfono parecía distante, fría,
como si estuviera preparándose para entregar una carga demasiado pesada. «Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Está mi esposa María allí?», preguntó él, con la ansiedad aumentando. «Lamento informarle, señor. Hubo un accidente». Las palabras resonaron como un trueno en sus oídos, cada sílaba como un golpe. Fernando apenas pudo escuchar el resto de la explicación. Un camión había perdido el control, chocando con el auto de María en un cruce cerca del mercado. Las palabras «muerte instantánea» se repetían en su mente, pero no lograba comprenderlas. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Todo lo que era sólido y seguro en su vida se desmoronó en cuestión de segundos. Colgó el teléfono con las manos temblando. Victoria, ajena a la tragedia, seguía jugando en el suelo, su risa inocente contrastando con el caos que acababa de instalarse en la mente de Fernando. No sabía cómo explicarle a una niña de apenas 5 años que su madre no volvería a casa. No sabía cómo explicárselo a sí mismo. El funeral fue un borrón. La gente iba y venía, ofreciendo condolencias, pero Fernando apenas las registraba. El vacío que dejó María era insoportable. Se sentía perdido, sin rumbo, tratando de ser fuerte por Victoria, pero cada vez más hundido en su propio dolor. Las noches se volvieron largas, atormentadas por los recuerdos y la ausencia ensordecedora a su lado en la cama. Victoria, aún pequeña, no entendía completamente lo que había sucedido. Los primeros días preguntaba repetidamente cuándo volvería mamá. Fernando, con el corazón roto, tenía que explicárselo una y otra vez, que su madre ya no volvería. La casa, antes llena de risas, ahora estaba envuelta en un silencio pesado. Fernando hacía lo posible por mantener la rutina de Victoria, tratando de cumplir el papel tanto de padre como de madre. Pero la verdad era que no sabía cómo seguir adelante. Cada rincón de la casa, cada objeto, le recordaba a María. El olor de su perfume aún impregnaba la almohada al lado, y a pesar de todo el amor que sentía por Victoria, se encontraba muchas noches llorando en silencio después de acostarla. Adaptarse a la nueva vida era un camino solitario, y aunque intentaba ser el héroe que Victoria necesitaba, Fernando se sentía impotente ante la inmensa responsabilidad de criar a su hija solo. La añoranza por María lo aplastaba y la incertidumbre sobre cómo criar a una niña en medio de tanto duelo lo consumía cada día. Victoria, por su parte, mostraba una resiliencia que sorprendía a su padre. A pesar de su inocencia, parecía comprender que su vida había cambiado para siempre, pero en los brazos de Fernando encontraba el único consuelo que quedaba. Fernando sabía que la vida nunca volvería a ser la misma. Las risas de antes, los abrazos espontáneos, las mañanas soleadas con café y pastelitos. Todo aquello parecía haber ocurrido en otra vida, una que jamás recuperaría. Pero ahora tenía a Victoria, y por ella tenía que ser fuerte, aunque eso significara enfrentar el dolor más profundo de su vida. El vacío al lado de Fernando en la cama nunca sería llenado, pero mirando a su hija sabía que de alguna manera tendría que continuar por ella. 3 años habían pasado desde el día en que la vida de Fernando cambió para siempre. El tiempo, con sus artimañas silenciosas, intentó cicatrizar la herida abierta por la pérdida de María. Pero por más que los días avanzaran, el vacío permanecía. El duelo, inicialmente un huracán devastador, se había convertido en una sombra constante, menos intensa, pero siempre presente. Victoria, ahora con 8 años, crecía con una fuerza admirable, aunque Fernando todavía se preguntaba diariamente si estaba haciendo un buen trabajo como padre soltero. Se mantenía ocupado con la rutina, el trabajo y sobre todo con la responsabilidad de cuidar de la hija que se había convertido en su razón para seguir adelante. En los primeros meses después de la muerte de María, Fernando luchaba por retomar el control de su vida. Había noches en las que se despertaba sobresaltado, creyendo escuchar la voz de su esposa.
pero con el tiempo, las noches de llanto silencioso se volvieron menos frecuentes. Todavía pensaba en María todos los días, en cómo su ausencia se notaría en los momentos importantes de la vida de Victoria, pero había aprendido a enmascarar el dolor, al menos lo suficiente para seguir adelante. El trabajo en la empresa de tecnología, donde era gerente de TI, se había convertido en una válvula de escape. Entre códigos, reuniones y reportes, Fernando encontraba un sentido de normalidad que le ayudaba a mantener la mente ocupada. Y fue en medio de esa rutina que apareció Verónica. Era una mañana cualquiera, igual a tantas otras. Fernando estaba en la oficina, concentrado en resolver un problema técnico en el sistema de la empresa, cuando escuchó una voz nueva a su lado. «Disculpa, ¿tú eres Fernando?» La voz era firme, pero había un toque de simpatía en ella. Miró hacia arriba y vio a Verónica por primera vez. Era una mujer de aspecto confiado, con cabello castaño y una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Llevaba ropa formal, típica del Departamento de Recursos Humanos, y sostenía una carpeta con varios documentos. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?», respondió Fernando, aún un poco desconcertado por la interrupción repentina. «Soy Verónica, la nueva asistente de Recursos Humanos. Me dijeron que eres el responsable del sistema que usamos y tengo algunas dudas. ¿Tienes un momento para ayudarme?». Fernando asintió y rápidamente la orientó en lo que necesitaba. Lo que comenzó como una conversación rápida sobre trabajo, sin embargo, pronto se transformó en algo más. Verónica era carismática y directa y tenía una manera ligera de tratar con la gente. Comenzaron a hablar ocasionalmente en los pasillos, intercambiando ideas sobre el trabajo, y poco a poco la relación evolucionó hacia algo más informal. Verónica era diferente. Había algo en ella que intrigaba a Fernando. Tal vez la forma en que era abierta y despreocupada, o cómo lograba arrancarle sonrisas en momentos en los que él creía que ya no era capaz de sonreír. Ella mostraba un interés genuino en él, lo cual era un contraste notable con la soledad que había sentido en los últimos años. Aunque Fernando estaba inicialmente renuente a involucrarse con alguien, había algo en Verónica que lo hacía sentirse más ligero, aunque fuera por unos momentos. Unos meses después de sus primeras conversaciones, Verónica lo invitó a tomar un café después del trabajo. La invitación, aunque sencilla, hizo que Fernando dudara por un instante. Todavía sentía el peso de la ausencia de María en cada decisión que tomaba, y parte de él se sentía culpable por siquiera considerar la idea de salir con otra persona. Pero también sabía que, por más que amara la memoria de María, ella no volvería, y no podía pasar el resto de su vida escondiéndose del mundo. Aceptó la invitación, y el encuentro fue más natural de lo que esperaba. Se sentaron en una cafetería cerca de la oficina y conversaron sobre la vida, el trabajo e incluso sobre algunos aspectos más personales. Fernando se sorprendió al darse cuenta de que disfrutaba de la compañía de Verónica. Ella era divertida, sabía mantener una conversación interesante y lo hacía olvidar, aunque fuera por breves momentos, el peso que cargaba. «Siempre pareces tan serio en la oficina. Apuesto a que nadie imaginaría que tienes un lado divertido», dijo Verónica con una sonrisa traviesa después de que Fernando contara una historia divertida sobre una falla en el sistema que causó un caos temporal en el departamento. «Es que creo que me he acostumbrado a cerrarme un poco», admitió Fernando sin entrar en detalles, pero sabiendo que Verónica probablemente entendía lo que quería decir. «Todos tenemos nuestras historias», respondió ella, esta vez con una ligereza en la voz, pero sus ojos revelaban comprensión. A medida que pasaban los meses, los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes. Cenas, caminatas después del trabajo
y eventualmente Verónica conoció a Victoria. Fernando se preocupaba por la reacción de su hija. Temía que pudiera sentirse incómoda o incluso rechazar a Verónica, pero para su sorpresa, la niña parecía aceptar la presencia de la nueva mujer en sus vidas con una naturalidad que no esperaba. Verónica se mostró atenta y cariñosa con Victoria, ganándose su simpatía rápidamente. Los tres salían juntos de paseo y poco a poco comenzó a formarse una nueva rutina. Fernando sabía que el vacío dejado por María nunca sería completamente llenado, pero tampoco podía negar que había algo reconfortante en estar nuevamente en una relación, en compartir su vida con otra persona. Sin embargo, incluso con la nueva compañía, los recuerdos de María aún lo perseguían. Por la noche, cuando Verónica no estaba cerca, Fernando se sorprendía pensando en su esposa. Todavía podía oír su voz, recordar su toque, y eso lo hacía sentirse dividido. ¿Cómo podría seguir adelante cuando aún extrañaba tanto a María? Y al mismo tiempo, ¿cómo podía negar que Verónica estaba trayendo algo bueno a su vida y a la de Victoria? La culpa era un peso constante. Cuando sonreía junto a Verónica, Fernando sentía que estaba traicionando la memoria de su esposa. Cuando se permitía disfrutar de momentos de felicidad, la imagen de María aparecía en su mente como un recordatorio de que el pasado aún estaba allí, siempre al acecho. Aún así, continuaba abriéndose a Verónica. Era difícil, pero lo intentaba. Sabía que merecía una oportunidad de encontrar la felicidad nuevamente, por más complicada que fuera esa travesía. Y poco a poco, Verónica comenzaba a ocupar un espacio mayor en su vida y en la de Victoria, trayendo consigo la promesa de una nueva esperanza. Sin embargo, lo que Fernando no sabía era que esa nueva esperanza también traería desafíos que jamás podría haber previsto. La relación entre Fernando y Verónica evolucionó rápidamente tras meses de encuentros casuales y cenas que se volvían más íntimas. Lo que comenzó como una amistad lentamente se transformó en algo más serio. Fernando, aunque aún llevaba las cicatrices emocionales de la pérdida de María, se permitió creer que merecía una segunda oportunidad. El apoyo emocional que Verónica le ofrecía, junto con el hecho de que parecía llevarse bien con Victoria, le daba un sentido de esperanza que hacía mucho no sentía. Fue una noche tranquila, durante una cena en el apartamento de Fernando, cuando él hizo la propuesta. Era algo que ya había sido sugerido sutilmente por Verónica en conversaciones anteriores, y el momento parecía perfecto. Victoria, con su inocencia de 8 años, parecía estar adaptándose bien a la presencia de Verónica en la casa. Esa noche, entre platos sencillos y una conversación relajada, Fernando dio el paso que simbolizaría el siguiente nivel de su relación. «¿Y si te mudas aquí de una vez por todas?», preguntó Fernando de manera espontánea, pero su tono serio delataba la importancia de la propuesta. Verónica lo miró sorprendida por un segundo antes de sonreír. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con un ligero toque de vacilación. «Sí, lo estoy. Ya formas parte de nuestras vidas», respondió él, sintiéndose más seguro de lo que esperaba. Victoria, que estaba en la sala jugando con sus muñecos, aparentemente ajena a la conversación, miró de reojo a ambos, pero no mostró ninguna reacción negativa. Y así, la mudanza se hizo oficial. Poco tiempo después, Verónica trajo sus cosas y poco a poco se integró en la rutina de la casa. El cambio parecía, a primera vista, exactamente lo que la pequeña familia necesitaba. Con Verónica presente, Fernando sentía que tenía más tiempo y apoyo. Ella ayudaba con las tareas diarias, se encargaba de la organización de la casa e incluso parecía preocuparse genuinamente por Victoria. En los primeros días tras la mudanza, Verónica sorprendía a Fernando con pequeños gestos de cariño.
una comida especial al final del día, notas cariñosas dejadas en la cocina e incluso ayudaba con los deberes de Victoria. Había una sensación de normalidad creciente, como si la vida finalmente estuviera volviendo a su cauce. Fernando, que durante tanto tiempo había luchado por mantener el equilibrio, ahora se veía dividido entre el trabajo y la satisfacción de llegar a casa y encontrar todo en orden, con Verónica sonriente y Victoria aparentemente cómoda. «Papá, Verónica me hizo el peinado hoy», dijo Victoria una noche con una tímida sonrisa. Fernando observó a la pequeña con trenzas que Verónica había hecho y sonrió agradecido. «Está hermoso, mi princesa», respondió besando la frente de su hija y lanzando una mirada de agradecimiento a Verónica, que observaba la escena con aparente satisfacción. Todo parecía perfecto. Las mañanas eran más ligeras, las noches más tranquilas, y por primera vez en años, Fernando sentía que su vida volvía a la normalidad. La presencia de Verónica no solo lo ayudaba a reorganizarse, sino que también llenaba el vacío que María había dejado. Pero lentamente comenzaron a surgir pequeñas grietas en esa aparente perfección. Victoria, que siempre había sido una niña habladora y alegre, empezó a mostrarse más reservada. Al principio, Fernando no notó el cambio. El trabajo lo consumía más de lo que le gustaría y confiaba plenamente en que Verónica estaba cuidando bien de su hija. Sin embargo, con el paso de las semanas, empezó a notar algunos matices, pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que destacaban para quien prestara atención. Cierta noche, después de regresar de una reunión de trabajo, entró en la sala y encontró a Victoria sentada sola en el sofá, en silencio, mientras veía una caricatura. Cuando se acercó para saludarla, notó que la niña estaba retraída. «¿Cómo estuvo tu día, hija?», preguntó sentándose a su lado. Victoria lo miró, vacilando por un momento antes de dar una sonrisa forzada. «Todo estuvo bien, papi», respondió, pero su voz sonaba diferente, menos entusiasta de lo normal. Fernando pensó que tal vez estaba cansada. Después de todo, la escuela y los deberes eran exigentes para una niña de su edad. Además, Verónica, hasta ese momento, había demostrado ser siempre atenta y cariñosa con Victoria. No había motivos para que Fernando sospechara algo inusual. Pero las sutilezas estaban allí. Con el paso de los días, otros signos comenzaron a emerger. Verónica, que antes parecía siempre animada y cariñosa con Victoria cuando Fernando estaba cerca, empezó a exhibir comportamientos extraños. Fernando notó en una o dos ocasiones una mirada más fría de Verónica hacia Victoria, casi como si algo invisible pasara entre ellas. Miradas que cuando Fernando percibía rápidamente eran disimuladas con sonrisas. También notó respuestas más cortas e impersonales de Verónica cuando Victoria pedía algo en su presencia, aunque nada directamente grosero o agresivo. Una vez, durante la cena, Victoria dejó caer un vaso de jugo en la mesa, derramando el líquido por todos lados. La niña se mostró visiblemente asustada, pero antes de que Fernando pudiera reaccionar para tranquilizarla, Verónica lanzó una mirada helada en dirección a Victoria. «Esto no puede suceder todo el tiempo, Victoria», dijo Verónica en un tono controlado, pero con un aire severo que Fernando no estaba acostumbrado a escuchar. Fernando, notando el malestar de Victoria, rápidamente suavizó la situación, sonriendo a su hija. «No te preocupes, mi amor. Sucede. Vamos a limpiar esto juntos», dijo, tomando un paño de cocina y comenzando a limpiar el desastre. Verónica sonrió levemente, pero algo en esa reacción dejó inquieto a Fernando. Apartó el pensamiento, racionalizando que tal vez Verónica solo estaba tratando de enseñar a Victoria a ser más cuidadosa. Pero la inquietud quedó. La rutina seguía su curso,
y por más que intentara no darle importancia a las pequeñas cosas, Fernando no podía negar que algo parecía fuera de lugar. Victoria, por otro lado, estaba cada vez más callada. En otros tiempos, le contaba a su padre cada detalle de su día en la escuela, cada dibujo que hacía o juego que inventaba. Ahora sus relatos eran más breves y muchas veces se encerraba en su habitación más temprano, prefiriendo el silencio. Fernando sentía una creciente sensación de incomodidad. Había momentos en que se encontraba mirando a Verónica y preguntándose si estaba imaginando cosas. Después de todo, ella seguía mostrando cariño hacia él y todavía ayudaba en la casa con el mismo entusiasmo de antes. Tal vez solo era el estrés del trabajo y la adaptación a la nueva vida en familia. Quería creer eso. Pero dentro de sí, algo le decía que había más de lo que sus ojos podían ver. Y así, la calma que parecía haber finalmente alcanzado la vida de Fernando comenzaba a ser interrumpida por señales leves, pero persistentes, de que algo andaba mal. La armonía aparente se mantenía en pie, pero el cimiento sobre el que se sustentaba comenzaba a desmoronarse lentamente. Los días pasaban y el comportamiento de Victoria cambiaba de manera silenciosa pero perceptible. La niña que antes iluminaba la casa con risas y conversaciones interminables comenzaba a retraerse cada vez más. Fernando, atrapado en la vorágine del trabajo y las responsabilidades diarias, inicialmente no notó los cambios sutiles. Verónica seguía pareciendo la pareja ideal. Cuidaba de la casa, ayudaba a Victoria con los deberes y era una presencia constante. Sin embargo, la Victoria que él conocía se estaba alejando lentamente, y él tardó en darse cuenta. Victoria comenzó a pasar más tiempo sola, encerrada en su habitación, alegando estar cansada o que tenía que hacer la tarea. Cuando estaba en presencia de Verónica, sus ojos siempre parecían buscar el suelo, evitando cualquier enfrentamiento directo. Las bromas y conversaciones con su padre, que antes eran lo mejor de su día, se volvieron raras. Fernando intentaba compensar la distancia, pero algo estaba fuera de lugar. Una noche, después de un largo día de trabajo, Fernando entró en la habitación de Victoria para darle las buenas noches. La luz suave de la lámpara iluminaba el cuarto decorado con colores vivos y juguetes esparcidos. Pero Victoria no parecía parte de ese escenario. Estaba sentada en la cama, abrazando uno de sus peluches, con una expresión cerrada, muy diferente a la niña alegre de antes. «¿Estás bien, hija?», preguntó Fernando, tratando de sonar casual, pero con una creciente preocupación en su voz. Victoria vaciló. Fernando notó el ligero temblor en sus manos. Se acercó y se sentó a su lado, colocando la mano en su cabello. La niña desvió la mirada, mordiéndose el labio como si intentara contener algo. «Papi», comenzó Victoria, con la voz baja e insegura. Yo necesito contarte algo». Fernando, sin darse cuenta del peso de las palabras que estaban por venir, se inclinó más cerca, su corazón ya latiendo más rápido. «Claro, mi amor, puedes hablar. ¿Qué pasó?». Victoria miró a su padre, sus ojos llenos de lágrimas, la angustia reflejada en su rostro infantil. Respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas y desconocidas. «Verónica, ella no es buena conmigo cuando tú no estás en casa, papi». Su voz era un susurro, pero cada palabra fue como un golpe para Fernando. Fernando parpadeó, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». Intentó mantener la calma, pero la tensión en su voz era evidente. Victoria abrazó a su osito de peluche con más fuerza, su pequeño cuerpo encogido bajo el peso de las palabras. «Ella me grita, dice que si te cuento algo será peor. Ella me lastima, papi. A veces me empuja y...». Victoria se atragantó con las palabras, sus pequeñas manos temblando. «Ella dijo que si te lo decía, no me creerías». Fernando sintió que el mundo giraba. La realidad parecía fragmentarse frente a él.
Las palabras de su hija resonaban en su mente, pero luchaba por procesarlas. ¿Cómo podría Verónica, la mujer en quien confiaba, estar tratando a su hija de esa manera? Intentó racionalizar lo que Victoria estaba diciendo, tratando de encontrar una explicación que no fuera tan devastadora. ¿Estás segura, hija?, preguntó con cautela, aún en shock. Verónica Yo nunca he visto algo así. Pero Victoria asintió con la cabeza, lágrimas silenciosas ahora rodando por su rostro. No estoy mintiendo, papi, te lo juro. Fernando se quedó inmóvil por unos segundos, su corazón martillando en su pecho. La idea de que Verónica pudiera estar siendo cruel con su hija parecía inconcebible. Recordaba todos los momentos en que Verónica parecía tan cariñosa, tan atenta. ¿Cómo podría ser verdad? Sin embargo, al mirar los ojos de Victoria, llenos de miedo y tristeza, sabía que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Te creo, hija. Las palabras salieron firmes, aunque por dentro Fernando estaba destrozado. Voy a solucionar esto, te lo prometo. La abrazó con fuerza, mientras ella lloraba en silencio en su pecho. El shock y el dolor comenzaron a transformarse en una rabia creciente. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo no había notado las señales antes? Ahora todo parecía tener sentido. El comportamiento retraído de Victoria, las miradas extrañas de Verónica, las respuestas frías. Fernando sintió un enorme peso de culpa por no haberlo notado antes. Pero la verdad estaba frente a él y sabía que tenía que actuar. No permitiría que nadie, ni siquiera Verónica, lastimara a su hija. Las palabras de Victoria no salían de la mente de Fernando. Pasaba los días inmerso en una tormenta interna, intentando conciliar la imagen cariñosa que tenía de Verónica con las terribles revelaciones de su hija. La duda corroía sus pensamientos, pero algo dentro de él sabía que no podía ignorar las señales. Cada vez que veía a Victoria encogida, silenciosa, el miedo y la desconfianza crecían. Por más que intentara racionalizar la situación como cualquier padre lo haría, la verdad se volvía cada vez más imposible de negar. Después de noches de insomnio y días de silencios tensos en casa, Fernando tomó una decisión. Necesitaba verlo con sus propios ojos, saber la verdad de una vez por todas. La idea de engañar a Verónica, de crear una situación en la que pudiera sorprenderla, era perturbadora, pero sabía que era la única manera de proteger a su hija. El plan comenzó a tomar forma en su mente con precisión. No confrontaría a Verónica directamente, al menos no todavía. En su lugar, fingiría salir para el trabajo, pero en vez de irse, se escondería en el armario de la habitación de Victoria, esperando el momento en que Verónica se quedara sola con la niña. Solo así podría ver sin ninguna duda lo que realmente sucedía cuando él no estaba. Esa mañana, Fernando actuó como si fuera un día normal. Se vistió para el trabajo y le dio un beso rápido a Verónica, que estaba en la cocina preparando el café. Volveré un poco más tarde hoy. Tengo una reunión importante, dijo, intentando parecer casual. Verónica asintió, sonriendo como siempre mientras removía el café. No te preocupes, querido, me encargaré de todo aquí. Fernando forzó una sonrisa, pero la opresión en su pecho no hacía más que aumentar. Se despidió rápidamente de Victoria, que estaba callada, sus ojos tristes, siguiendo cada movimiento de su padre. Fernando se agachó frente a ella. ¿Recuerdas la palabra que acordamos?, le preguntó en voz baja para que Verónica no escuchara. Victoria asintió, sus ojos grandes revelando un miedo que Fernando nunca debería haber visto en una niña tan joven. Todo estará bien, susurró antes de salir por la puerta principal. Cerrando la puerta detrás de él, Fernando salió del apartamento solo para regresar en silencio por la puerta trasera que había dejado entreabierta.
Cautelosamente entró y subió las escaleras, asegurándose de que Verónica no lo viera. Su corazón latía descontroladamente mientras se deslizaba hasta el armario de la habitación de Victoria y se escondía dentro, tomando el cuidado de dejar una pequeña rendija abierta para observar lo que sucedería. La espera fue angustiosa. Desde su escondite, Fernando escuchaba los sonidos de la rutina diaria afuera, los pasos ligeros de Verónica, el arrastrar de sillas, el sonido amortiguado de una radio que tocaba en la cocina. Victoria estaba en su habitación, aparentemente haciendo sus deberes, pero el silencio entre madre e hija era casi palpable. Fernando sentía el sudor correr por sus sienes, su cuerpo tenso, cada segundo alargándose como una eternidad. Y entonces la puerta de la habitación se abrió. Verónica entró con pasos firmes, su rostro sin la habitual sonrisa que mostraba cuando Fernando estaba cerca. Había una frialdad en ella que Fernando nunca había visto antes, una expresión dura que apenas reconocía. Sin decir nada, Verónica cerró la puerta detrás de sí y se quedó allí de pie mirando a Victoria, que inmediatamente se encogió en su silla. «Ya te dije que no quiero desorden en esta habitación», dijo Verónica con una voz baja pero cortante. Victoria no respondió, bajando la cabeza. Fernando en el armario sintió que el estómago se le revolvía. «¿Ahora me vas a ignorar?». Verónica dio un paso adelante, su tono de voz cambiando a algo más amenazante. «Sé muy bien lo que andas diciéndole a tu papá». Se acercó más a Victoria, que temblaba levemente. El aire en la habitación parecía pesar más con cada palabra que salía de la boca de Verónica. «Si crees que él te va a creer, estás muy equivocada. Él no te ama más de lo que me ama a mí», continuó Verónica, con una voz manipuladora llena de veneno. «Niñas mimadas como tú solo causan problemas. Si sigues así, te vas a arrepentir». Fernando observaba todo en silencio, su corazón latiendo descontroladamente en su pecho. Estaba a punto de explotar, pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado. Entonces, de repente, Verónica hizo algo que congeló la sangre de Fernando. Apretó el brazo de Victoria con fuerza, jalando a la niña de manera brusca. «Mírame cuando te hablo», exigió, su rostro ahora distorsionado por la ira. Victoria soltó un leve gemido, y en ese momento Fernando vio marcas rojas comenzar a aparecer en el brazo de su hija, donde los dedos de Verónica la apretaban. Eso fue suficiente. Victoria, desesperada, soltó la palabra que ella y su padre habían acordado. Sombra. Era la palabra que significaba que necesitaba ayuda. Fernando no pudo esperar más. Su visión se nubló por la ira y salió del armario de repente, como un padre protector, listo para enfrentarse a cualquier amenaza. «Suéltala ahora mismo», gritó, su voz resonando por toda la habitación. Verónica dio un salto, sorprendida por la presencia inesperada de Fernando. Soltó el brazo de Victoria, que corrió a los brazos de su padre, temblando de miedo. Verónica se quedó allí, estática, como si intentara procesar lo que acababa de suceder. El shock en su rostro rápidamente dio paso a un intento desesperado de justificarse. «Fernando, no entiendes. Ella está mintiendo. Yo lo vi todo», la interrumpió, su voz baja pero llena de furia. «No hay nada más que explicar, Verónica. Lárgate de aquí, ahora». Verónica aún intentó insistir, lágrimas falsas asomando en sus ojos. «Fernando, por favor, está inventando esto porque está celosa. Solo estaba tratando de educarla». «¡Basta!», gritó Fernando. «No vuelvas a tocar a mi hija, vete». Verónica se quedó allí un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero al ver la mirada decidida de Fernando, se dio cuenta de que ya no tenía manera de defenderse. Con una última mirada gélida hacia Victoria, salió de la habitación y minutos después del apartamento.
El silencio que quedó tras su partida era casi ensordecedor. Victoria lloraba en silencio en el regazo de Fernando, mientras él la abrazaba con toda la fuerza que tenía. El peso de la situación finalmente cayó sobre él y se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, había tomado la decisión correcta. Había protegido a su hija. Ahora, la prioridad era asegurarse de que eso nunca volviera a suceder. El momento en que Verónica cruzó la puerta y desapareció del apartamento dejó un silencio denso en el aire, pero no trajo alivio inmediato para Fernando. Su mente aún estaba en un torbellino, resonando las palabras de Verónica, la forma en que intentó manipular la situación y, sobre todo, el dolor en los ojos de Victoria. La pequeña niña que siempre había sido tan fuerte en su inocencia, ahora llevaba marcas invisibles que eran mucho más profundas que cualquier otra cosa. Después de que Verónica se fue, Fernando cerró la puerta con manos temblorosas y allí, parado en la entrada de la sala, miró a Victoria, que aún estaba aferrada a él, sus ojitos llenos de lágrimas. El miedo en su rostro era algo que Fernando nunca querría volver a ver. «Nunca más voy a dejar que algo malo te pase, mi amor», le dijo con la voz firme pero cargada de emoción. «Esto se acabó ahora». Sabía que decir esas palabras era solo el comienzo de un largo viaje. Lo que Verónica había hecho, los traumas que Victoria enfrentaría, no desaparecerían de un día para otro. Pero estaba decidido. A partir de ese momento, su prioridad era proteger a su hija, reconstruir la confianza y la seguridad que le habían sido arrebatadas. A la mañana siguiente, Fernando comenzó a tomar las medidas necesarias para asegurarse de que Verónica nunca volviera a formar parte de sus vidas. Lo primero que hizo fue cambiar las cerraduras. Sabía que eso, aunque era un gesto físico, representaba mucho más. Era un símbolo de que el control, la seguridad de su hogar, estaban nuevamente en sus manos. También contrató a una empresa de seguridad para instalar cámaras alrededor del apartamento. Quería asegurarse de que él y Victoria estuvieran seguros, que nada pudiera volver a invadir ese espacio. Cada nueva medida, cada cámara instalada, era como una capa de protección extra para su hija. Victoria, que antes se retraía, comenzó a abrirse de nuevo, lentamente pero de manera perceptible. Fernando pasaba el máximo tiempo posible con ella, y juntos empezaron a construir algo nuevo, una manera de transformar el dolor en una fuerza que los uniera aún más. Fernando sabía que Victoria necesitaría tiempo para lidiar con lo que había sucedido, pero también quería que ella sintiera que no estaba sola, que había poder en protegerse a sí misma y en ayudar a otras niñas que, como ella, quizás estaban sufriendo en silencio. Y fue así como una idea comenzó a brotar en la mente de Fernando, una idea que sabía que podría marcar la diferencia, no solo para Victoria, sino para muchas otras niñas. Fernando, siendo un especialista en tecnología, sabía que podía usar sus habilidades para transformar el dolor en algo productivo. Y fue así como comenzó a desarrollar una aplicación destinada a denunciar el maltrato infantil. El concepto era simple, pero poderoso. Un medio discreto y accesible para que los niños o cualquier persona cercana a ellos pudieran reportar casos de abuso. La aplicación sería gratuita, fácil de usar y tendría la funcionalidad de conectar las denuncias directamente con las autoridades locales. En las semanas siguientes, Fernando trabajó incansablemente en el proyecto. Quería que la aplicación fuera una herramienta real para cambiar vidas, para ayudar a los niños a tener una voz, incluso cuando sintieran que no la tenían. Victoria, ahora más confiada, participaba en el proceso de creación, dando sugerencias sobre cómo debería funcionar la aplicación para que los niños se sintieran seguros al usarla.
Creo que los niños tienen que sentir que es como un juego de héroes, dijo Victoria un día mientras jugaba con su tableta. Algo que los haga sentir que pueden ser valientes y pedir ayuda, como yo lo hice. Fernando sonrió, sabiendo que, a pesar del trauma, su hija estaba mostrando una fuerza impresionante. Incorporó la idea de Victoria en el diseño de la aplicación, transformándola en una plataforma lúdica, pero funcional. Cada niño que usara la aplicación se convertiría en una especie de agente secreto, denunciando lo que necesitara ser denunciado de manera segura. El lanzamiento de la aplicación trajo una sensación de logro para Fernando. Sabía que al hacer eso no solo estaba protegiendo a su hija, sino también ayudando a proteger a muchos otros. Distribuyó la aplicación de manera gratuita, enviando notificaciones a escuelas, psicólogos infantiles y redes de protección infantil. En poco tiempo, la aplicación comenzó a ser utilizada en varias regiones y los comentarios fueron positivos. Había transformado su dolor en una forma de prevención para otros niños. Dentro de casa, el vínculo entre padre e hija se fortaleció. Para ayudar a Victoria a lidiar con el trauma, Fernando creó una actividad especial. Comenzaron a fingir que eran espías protegiendo la casa, como si el apartamento fuera una base secreta. Era una manera lúdica de hacer que Victoria se sintiera segura, participando activamente en su propia protección. Juntos, crearon pequeñas misiones imaginarias en las que defendían la casa de villanos invisibles, haciendo que las noches fueran más ligeras y los días menos aterradores. ¿Estamos listos para la misión, agente Victoria?, preguntaba Fernando con una sonrisa conspiradora todas las noches antes de dormir. «Siempre, agente papá», respondía Victoria, ahora riendo con entusiasmo. Esas bromas no solo ayudaban a Victoria a recuperar su confianza, sino que también servían como un recordatorio constante de que estaba segura al lado de su padre. Poco a poco, las sombras que Verónica había dejado comenzaron a disiparse, dando lugar a momentos de felicidad y superación. Fernando sabía que el camino hacia la curación sería largo, tanto para él como para Victoria, pero había esperanza. El dolor que ambos habían enfrentado los unió de una manera más profunda que cualquier otra experiencia. Habían superado juntos una de las peores pruebas de sus vidas, y ahora eran más fuertes que nunca. Al final, Fernando miraba a su hija y sabía que, a pesar de todo, estaban listos para reconstruir sus vidas, con la promesa de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Y así, padre e hija, unidos por el amor y la fuerza de superación, siguieron adelante, listos para el futuro que los esperaba. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.